Nuestro invitado de hoy es alguien especializado en el tema, sobre todo, como vieron ya la cintilla que les compartimos por ahí, queridos amigos, hablar de mitos y realidades de la Inquisición novohispana. No es un tema tan fácil, pero sin embargo es apasionante y yo sé que a muchos de ustedes le van a llevar la atención y esperamos que esta reciprocidad que necesitamos ahorita para interactuar, aprovechando que tenemos a la doctora por aquí. María del Carmen Espinosa Valdivia, con un grado académico en doctora en Historia, licenciatura, maestría y doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, con una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México AC, bajo la tutoría del doctor Andrés Lira González en el proyecto de Conquistador a Perseguido, Expansión Territorial y Consolidación Política, vistos a través de documentos inquisitoriales del siglo XVI. Investigadora de proyecto en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México AC, en el catálogo de textos marginados novohispanos, Inquisición siglo XVI. Una labor docente, la enseñanza de la historia, nivel licenciatura, asignaturas relacionadas con temas como teoría y filosofía de la historia, historiografía colonial mexicana, historia del México virreinal y paleografía, en instituciones como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Centro de Arte Mexicano. Docente también en diversos cursos, seminarios y diplomados extracurriculares en diversas instituciones como la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Querétaro, saludos a mi pueblo querido Querétaro, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán y el Centro de Educación Continua, sede Allende del Instituto Politécnico Nacional. Enseñanza de la historia a nivel bachillerato, asignaturas Historia Universal de México y de las Culturas en el Instituto Isaac Ochoterena, en el Instituto Canadiense de México, así como enseñanza de salsa cubana en el Mambo Café de la Ciudad de México. Esa faceta que también ahorita nos va a compartir nuestra querida doctora. Como les decía, hace el doctorado de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, imparte diversos cursos en las diferentes instituciones que ya se los he mencionado y actualmente es miembro del Seminario de Formación Política de México en el Colegio de México AC y como parte de ese grupo de trabajo hace una estancia postdoctoral financiada por el CONACYT. Colabora durante 17 años en el catálogo de textos marginados novohispanos AGN, Inquisición siglo XVI, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, también en el Colegio de México. Ha publicado muchos textos diversos, entre ellos El discurso femenino, matrimonio y transferencia de poder, el proceso contra don Carlos Chichimecatecutli. Sí, bien. Hablando de mujeres en este mes todavía, queridos amigos. María de la Paz y de la Guerra, conflictos sociales y culto mariano en los albores del siglo XIX. Creo que vamos a tener que hacer muchos programas, doctora. Apuntadísima, yo feliz. Y monocato femenino en discurso masculino, sermones y vida religiosa de capuchinas novohispanas. Actualmente imparte cátedra en el Centro de Arte Mexicano y es coordinadora general del emprendimiento Voz Andante, Cultura y Recreación, dedicado a la extensión académica y difusión cultural. A grandes rasgos, queridos amigos, les comparto un poquito de la semblanza, que como pueden ver, hay mucho que compartir, pero ahorita de viva voz nos lo va a compartir nuestra invitada de hoy. Gracias por estar con nosotros en INADEC TV, en un programa de Más que Leyes, Educando la Conciencia, doctora. Bienvenida. Pues yo feliz de estar aquí. Al contrario, muy agradecida por la invitación. Muy felices nosotros porque compartir con quienes saben, con quienes son estudiosos de temas como este. Nosotros hablábamos, en el mundo jurídico se habla más del sistema inquisitorio y todos inmediatamente nos remontamos a la Santa Inquisición. Claro, así es. En este cambio que se está haciendo, que parece un cambio de paradigma también en el mundo jurídico,
vaya que tienen mucha voz preponderante ustedes los historiadores. Mira, fíjate que acabas de tocar un tema fundamental porque la gente cree que la historia es esta cosa odiosa, aburrida de aprenderse nombres y fechas, de que sí cuándo nació fulano de tal y cuándo fue la batalla tal, y no es así, pero además la gente cree que la historia es algo que está desvinculado con el presente y tampoco es cierto. Una de las grandes máximas es conocer la historia para no repetirla, querida mía. ¿Hasta dónde como mexicanos tenemos que adentrarnos en la historia de nuestro país precisamente para no repetir esos errores? Mira, más que no repetir, esta máxima proviene de la percepción de la historia de los griegos. Okay. Para los griegos la historia era circular, es decir, todo nacía, crecía, se desarrollaba y desaparecía. Entonces la historia se repetía una y otra y otra y otra vez. Entonces para ellos la historia era la maestra de la vida justamente por eso, porque si conocíamos estos ciclos que se repetían, pues al menos ya sabíamos cuál era nuestro papel dentro de este proceso histórico. Y podemos mejorarlo. Y podemos mejorarlo, pero realmente yo creo que más que ese tipo de maestra de la vida, yo creo que los historiadores somos una especie de, o tendríamos que tener el compromiso de ser una especie de fábrica de conciencia. O sea, lo que nosotros tenemos que fomentar es la memoria para saber quiénes somos. Si no conocemos nuestras raíces, no sabemos realmente de dónde venimos y no sabemos cabalmente quiénes somos. Y entonces vamos dando bandazos, queriéndonos parecer en una época a los españoles, después a los ingleses, después a los franceses, después a los gringos, y no vemos hacia adentro realmente de dónde venimos y qué somos en realidad nosotros desde adentro. Lo segundo es que los historiadores estamos para fomentar el pensamiento crítico, es decir, no solo no creernos todo lo que nos dicen, sino ni siquiera creernos todo lo que pensamos, porque a veces creemos… todo lo que leemos. O todo lo que leemos. A veces creemos que lo que pensamos es toda la neta del planeta. ¿Somos bien absolutos? Sí, o sea, tenemos, no, lo que yo pienso es así y entonces yo me la paso demostrándole al mundo que lo que yo pienso o lo que yo digo es así, la palabra, ¿no? No, hay que ser críticos incluso con lo que nosotros pensamos. Si logramos que la gente desarrolle esta conciencia de sí mismo, esta identidad, este saber quiénes son desde las raíces y el pensamiento crítico, ya nosotros como historiadores ya hicimos nuestra tarea, ¿sí? Okay. Y lo siguiente es entender el presente. Lo que tú dices, ahora que está en acento el tema de la justicia oral, de la justicia inquisitiva, o sea, se piensa en, ya va a empezar la tortura y ya van a quemar a todos. No, no es así. Lo que pasa es que la justicia tiene que estar basada en la investigación. Inquirir, de donde viene la palabra inquisición, es investigar, ¿sí? Entonces, hay que investigar científicamente por todos los medios forenses de los que hablábamos antes de entrar al programa, pero también a través de que el juez esté cara a cara con los implicados en un proceso y que a través de las preguntas pertinentes, de las preguntas adecuadas, además de todo el expediente de investigación que tenga, puede identificar quién es culpable y quién no. O sea, ahora sí que juzgamos a los jueces y ahora dicen, no, es que sacan a todos los reos por derechos humanos y ya no están metiendo a nadie en la cárcel. No se ponen a pensar qué pasa si un inocente empieza a ser investigado por un proceso y no tiene todas estas protecciones de derechos humanos para que se le haga su justicia. Bueno, ¿cuántos inocentes hay dentro? Hay unas estadísticas abrumadoras al respecto. No las conozco en la actualidad, pero son impresionantes, sí, ¿no? Y recordando, queridos amigos, que nos han hablado estudiosos de temas, precisamente como un saludo a la doctora María de Lourdes Fernández Ancona, que es una de nuestras catedráticas. En algún momento nos hablaba de las llamadas sordalias, precisamente los llamados juicios de Dios, claro, que es de donde se desprende el mundo jurídico, precisamente para echar abajo toda esa barbarie que se llevaba a cabo, precisamente usted como historiadora, ¿sabe? En esos tiempos, ¿no? Sí, de hecho, la tortura se considera relacionada con las sordalias.
y con eso que se llama el juicio de Dios. Pero si se ponen a pensar esto del juicio de Dios, en teoría, no en la práctica, en teoría es más noble de lo que se considera. ¿Qué es lo que dice? Ningún ser humano tiene toda la información para juzgar en algunos asuntos. Entonces, ¿quién es el que tiene toda la información? Dios. Entonces, claro, los procedimientos no eran nada divertidos, ¿no? Mete tu manita en una olla con agua hirviendo, o que te bañen la cara con agua hirviendo, o que te torturen materialmente, ¿no? Si Dios está contigo, Dios te va a proteger y Dios te va a privar del dolor y del daño que te puede causar. Y eso demuestra tu inocencia. Y eso demuestra tu porque inocencia. Dios está contigo. Pero lo increíble, doctora, es que a la fecha estas prácticas se siguen dando en algunos países, ¿no? Que no es tan conocido, y de repente ahora con las redes sociales nos damos cuenta que siguen sucediendo en algunas partes de nuestro planeta, aunque parezca increíble, queridos amigos. Pero eso de que el adulterio, ponen un comal hirviendo y la mujer pone la lengua y si no se quema es que no era adúltera, ¿no? O mentirosa. Así es. Entonces sigue sucediendo estas prácticas. Entonces no es remontarnos a la Nueva España, sino a lo que sucede ahorita. Pero yo lo que estoy hablando no es en la Nueva España. Bueno, hay parte de la ordalia y de la justicia de Dios en la tortura virreinal. Pero hay que decir una cosa, vamos a empezar ya con los mitos del Santo Oficio de la Inquisición. Se dice que la Inquisición torturaba todo sistema judicial en edad moderna, es decir, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, usaba de la tortura como una forma de indagar la verdad. El objetivo de la tortura no es castigar, el objetivo de la tortura en esta época es indagar la verdad. O sea, administrarle sufrimiento a un reo para que reconozca su culpabilidad, si es culpable, o para lograr una confesión, ¿sí? Pero por eso este cambio en el sistema de justicia penal, ¿no? Porque hasta dónde era realmente aceptar una culpabilidad para dejar de sufrir dolor y hasta dónde era real esa culpabilidad, ¿no? También tiene su forma de ver las situaciones. ¿Cuántos en la historia de nuestro país en las cárceles están presos inocentes? Y muchos, digo, todavía tenemos por ahí en la historia, en los libros, como en las mazmorras, todavía en los separos se realizan ciertas prácticas. Aquello del tehuacanazo con chile piquín no eran historias urbanas. Sí, no, y cosas peores, ¿no? Yo recuerdo que todavía una amiga hace 30 años o algo así, me comentó cómo salió con su hermano y creo que un primo, así inocentemente acomodar el coche, meter al coche al garage y no regresaron a su casa, o sea, se los llevaron, los desaparecieron 24 horas, no los torturaron directamente a ellos, pero los hicieron ver cómo golpeaban a otras personas, tortura psicológica. Los papás los buscaron en delegaciones y tal, y de repente a las 24 horas los sueltan, sin siquiera haber una denuncia ni nada, ni una acusación, nada más porque sí, ¿no? O sea, era un poco lo que hacían antes las mamás, ¿no? Que le daban un manazo al chamaco, ¿pero qué hice? Nada, imagínate si lo haces, ¿no? Tal cual. O sea, era como una especie de si así te vas sin haber hecho nada, un escarmiento, una especie de preventivo, ¿no? Ajá, una especie de escarmiento. No, sí. Sí, una especie de escarmiento preventivo, ¿no? Y estamos hablando del siglo XX, o sea, no estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Del mismo siglo XXI, querida mía, esas prácticas todavía siguen. A mí me ha tocado ver de primera mano estas equivocaciones que tienen desde el Poder Judicial muchas veces, y lo digo porque aquí hemos tenido amigos, o a lo largo del tiempo que llevo escribiendo, se han acercado a mí precisamente para hacer estas denuncias sobre hechos como los que estamos mencionando. Estamos hablando ya de este siglo. Así es. Entonces, hablando de los mitos y las realidades de la Santa Inquisición en la época novohispana,
¿cuáles serían cuáles serían los mitos, cuáles serían las realidades que no conocemos nosotros? Mira, vamos a hablar de las luces y sombras. Lo primero, el primer mito, se puede decir, sí es real. El primer mito es que la Inquisición va a juzgar en temas de fe. Y al juzgar en temas de fe, como la fe en el siglo XVI, XVII y XVIII tiene que ver prácticamente con toda la vida cotidiana, sí. Tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la brujería, tiene que ver con los libros que se leen, o sea, materialmente tiene que ver con todo. Y eso de sexualidad prácticamente iba empatado con brujería, ¿no? Porque no necesariamente, momento... a veces era nada más pasársela bien. No, pero yo me refiero, en cierto momento, aquí puede ser historia urbana o mito, ¿hasta qué punto que una mujer expresara libremente sus deseos sexuales, desde cómo vestirse, cómo comportarse, era mal visto y era considerada pues prácticamente bruja? No, hay ese es un mito, ese sí es un mito. Es el mito. Eso sí es un mito. En toda sociedad hay código de vestimenta. Es decir, en toda sociedad hay una manera de vestir que se considera apropiada y otra que no se considera apropiada. Es decir, las mujeres tenían que vestir con falda hasta el pie, o sea, hasta el tobillo, ¿sí? Y tenían que vestir con blusa lo más cubierta posible. Estamos hablando del siglo XVI, XVII. Aquí serían códigos morales. Son códigos morales, pero también son códigos sociales. Por ejemplo, una persona noble o un español peninsular o criollo, podía vestir con seda, podía vestir con terciopelos, podía vestir con telas finas, con joyas. Una persona del común no podía vestir con sedas y con terciopelos y con ropas finas, menos los indígenas y menos los negros o las negras. Pero es muy curioso, había negras y mulatas que se dedicaban a la prostitución y que cobraban bien, y ellas salían a la calle con sus perlas y con sus terciopelos y perfectamente, sus brocados, y sus escotes, sí. Y no las metían a la cárcel por eso. Obviamente sí había un rechazo social, pero es como ahora, ¿no? O sea, tú ves a las chicas súper sexys con sus shortcitos. Pero protección por el otro lado, porque siempre ha habido quien proteja pues es que imagínate, estas muchachonas guapísimas, pues eran amantes o tenían sus relaciones, incluso hasta con alguno que otro obispo, hasta con alguno que otro funcionario del virrey, ¿no? No dudo que hasta algún virrey. Algo que se radicó, que ya no sucede, ¿verdad? Ya no pasa, ya no pasa. Ya no pasa, así que el bonito senador, diputado, secretario de Estado, no, eso no sucede. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. Cuidado, queridos, no se vayan a confundir, no vayan a decir, la maestra dijo, no, yo no dije eso. Yo estoy hablando de historia. De historia, del pasado. ¿Sí? Siglo XVI, queridos, imagínense. Sí. Y entonces, ¿cuáles eran las realidades más que nada? Mira, era lo que te estaba comentando. Se cree que a todo mundo, que a toda mujer casi la acusaban de brujería. No, hay muy pocas denuncias por brujería en el periodo virreinal, realmente muy pocas, porque la brujería es un fenómeno predominantemente europeo, ¿sí? La brujería implica cosas como pacto con el demonio, volar, o sea, una mujer que vuela, por ejemplo, todavía en muchos pueblos hay la tradición de que las brujas dejan las piernas escondidas en el tlecuil, en el fogón, ¿sí? O en un rincón o en un tronco de árbol y vuelan, o sea, les salen patas como de gallina y vuelan, ¿no? Si vuelan, una mujer que vuela sí es sospechosa de brujería. Hacer los famosos aquelarres, es decir, reunirse varias mujeres en las noches, untarse lo que hoy llamamos psicotrópicos, que si la bonita, no les voy a dar recetas, si las podría, pero no se les ocurre cada cosa. Ahorita se las saco en privado, querida. Sí, se los mandamos por inbox. Eso sí es brujería, ¿no? Cosas que tengan que ver con sacrificios animales o sacrificios humanos, sí se considera vinculado con brujería porque magia negra sobre todo, sí, ¿no? O sea, la magia negra, porque dicen que también hay blancas, entonces, ¿cuál es la brujería blanca? Bueno, hay un chiste negra? Que tenemos los que nos dedicamos a la Inquisición,
que dice, ¿cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? Y el chiste es 15 años de matrimonio. Los que no lo entendieron, cuando lo entiendan, se ríen. Sí, cuando cumplan ya. los 15 años de matrimonio van a entender perfecto. No, las hechiceras son las curanderas, las que practican la herbolaria, pero que lo mezclan también con oraciones, a lo mejor con algún rito prehispánico tradicional, ¿no? Pero que no invocan dioses antiguos y que no invocan al demonio. Esas son hechiceras. ¿Sí? Las que te hacen el bonito amarre para que consigas al novio, las que ponen el colibrí en una bolsita roja para traerte la suerte. Eso es hechicería. ¿Sí? Brujería, por ejemplo, que tú tengas lo que se llama un espíritu familiar. Un espíritu familiar tiene que ver con el antiguo culto a los antepasados, pero ya para el siglo XVI se considera como un culto demoníaco. O sea, tú pintas un diablito, ¿sí? Satanás, Belcebú, no sé qué, un diablito en una hoja de papel con una invocación, lo doblas muy bien y lo pones en una bolsita roja o negra y te lo cargas en el pantalón o en el cinturón o en la montura del caballo, y entonces él te va a acompañar y te va a ayudar a cosas bien importantes como ganar en los naipes, que no te caigas del caballo, porque pues ahora que nos aprietan en el metro, pues no nos imaginamos el peligro que era, pues tener que estar viajando en mula, en caballo o en barco, ¿no? Imagínate atravesar el Atlántico en aquellos barcos. Meses, ¿no? Meses, ¿no? Entonces el espíritu familiar te va a servir para acompañarte y protegerte en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, dependiendo de tu grado de magia que quieras hacer, pues hasta hacerle mal a otras personas. No solo el mal de ojo famoso, sino a cosas más... Pero el mal de ojo no es brujería, el mal de ojo es más bien una condición en donde una persona que se dice que tiene la vista pesada, ve a un bebé o ve a una persona enferma o vulnerable y entonces la carga de mala energía. Pero eso no necesariamente es desearle mal, simplemente es que es una persona que tiene una vista pesada. Yo he visto casos que sí. Sí. Sí, que, o sea, incluso a las plantas, ¿no? El uso de las hierbas es delicado. O el mirar a las plantas y secan las plantas. Se secan. Sí. O sea, se secan, se plagan, sí hay gente que tiene la vista pesadita, hay gente que tiene lo que ahora se llama mala vibra, ¿no? Pero, te digo, eso es, o sea, el hacerlo involuntariamente y no invocar al demonio es hechicería. Cuando invocas al demonio, vuelas, te untas psicotrópicos así, que ya te conectan con una ritualidad europea que tiene que ver con lo que los cristianos consideraron demoníaco, entonces ya es brujería. La brujería puede ser penada ahí sí con la hoguera, o sea, con quemarlas vivas. Por eso estas casullas que les ponían con un diablo pintado o algo. Generalmente era la cruz de San Andrés, era el llamado San Benito. Cuando una persona ya era juzgada y era encontrada culpable del delito, se le ponía un San Benito, que es como una especie de delantal amarillo con una cruz roja, que es la cruz de San Andrés, y una coroza, una especie de cucurucho. Una de las penas más... ¿Cuál era la función de esto? La infamia. Es decir, como señalarlos al cortar esa indumentaria. En la Edad Moderna, en la época virreinal, una de las cosas más importantes que podía tener una persona era su honra y su fama. Entonces, infamar a alguien significaba deshonrarlo. Piensa tú que además eso tiene consecuencias muy prácticas. Por ejemplo, si tú tienes un taller de calzado, si tú eres carpintero, si tú eres pintor, eso significa que nadie te va a querer comprar en tu tienda porque ya estás infamado. Pero además de los delitos más graves, el San Benito señala que ya no vas a poder pertenecer a una orden religiosa, ya no vas a poder tener cierto tipo de cargos públicos. Que en ese tiempo, pues, era una era una religión, eso es un mito que sí es real. Y es la que mandaba la religión como tal en ese tiempo, ¿no? El poder que tenían los obispos y todo lo que venía desde el Vaticano era prácticamente absoluto. Hay que pensar que en la monarquía, o sea, para empezar políticamente,
el régimen en esta época es una monarquía absoluta, o sea, el rey gobierna por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, el rey tiene dos funciones, la función política y particularmente el rey de España va a tener una función eclesiástica. ¿Por qué? Porque con la conquista de América y la evangelización de todos los indígenas, el Papa le otorga lo que se llama el regio patronato eclesiástico. Entonces, el rey va a tener una función política, pero también eclesiástica. Pero Eso quiere para decir ser que va a rey poder necesitaba vetar ser ungido bulas. por el Papa. Claro. Entonces el poder que tenía la religión en ese tiempo era impresionante. Impresionante, sobre todo en las monarquías católicas, Sí, sí, porque sí. acuérdate que ya para esta época Inglaterra ya había creado su propia religión, Sí. la religión anglicana, y Precisamente Alemania ya se aquel estaba... que mataba a sus mujeres, ¿verdad? Que además la Inquisición protestante fue a veces muchísimo más dura que la Inquisición católica, la gente no lo sabe, porque porque no todos los ingleses, buscamos en la historia. los americanos, los norteamericanos, así nos dicen, no, la Inquisición española es la peor del mundo, no. O sea, la Inquisición protestante fue muchas veces mucho más dura que la propia Inquisición católica, ¿sí? Pero vamos a regresar a los mitos. La Inquisición juzgaba en materia de fe, es cierto. Juzgaba en materia de ideas, de cosas de lo que hoy llamamos sexualidad, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Y eso ya no queremos en nuestra sociedad contemporánea. Es decir, ya no queremos ningún tribunal que nos diga cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que relacionar sexualmente, cuál tiene que ser nuestra preferencia sexual, en qué tenemos que creer o en qué no tenemos que creer. O sea, ya no queremos este tipo de tribunales en la sociedad contemporánea. Eso no quiere decir que tengamos que analizar la Inquisición con los criterios del presente. Porque luego dicen, es que violaba los derechos humanos no existían en el siglo XVI, tomando como XVII, premisa XVIII. eso, entonces tenemos que evolucionar un poquito el pensamiento para poder entender. Así es. Como si nos fuéramos a la prehistoria a querer juzgarlos como ahorita. Sí, es que hay diferencias de género en la época de las cavernas. Pues claro que hay diferencias de género. Sí, o sea, las no mujeres puedes eran las que aplicar... estaban en la cueva cocinando mientras los hombres iban a cazar. Pero además por protección de las claro, mujeres. Exactamente. O sea, imagínate una mujer malnutrida, menstruando o embarazada y que se fuera a cazar y que se le saliera el chamaco a la mitad de la cacería, pues era perder a la mujer, perder al niño y poner en inestabilidad al grupo completo. Entonces, aguas con querer usar los criterios del presente para analizar el pasado. Pero mencionábamos hace poco con un amigo estos que de repente leemos el fragmento de un libro y ya con eso... Sí, ya soy especialista, sí, ¿no? Sí. Me leí una revista de estas amarillistas sobre la Inquisición y ya juro que es la verdad. Hay que tener mucho cuidado en ese pensamiento aspecto, ¿no? Crítico, ¿no? Creernos todos. Sí, y no porque lo leí en uno, ya lo expongo en mi face y lo veo como verdad absoluta. Y quiero que mis seguidores o quienes me leen lo vean como una verdad absoluta, como lo mencionaba en un comienzo. Tantos mitos y realidades que hay, queridos amigos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? No necesariamente, pues no todos podemos ser historiadores. ¿A dónde podemos abrevar? ¿Dónde podemos buscar un poquito nosotros, bueno, recomendación para el público en general? Mira, la recomendación primera es que comparen fuentes. Es decir, si yo ya leí un libro que me dice esto, pues tengo que buscar a otro autor que me dé una versión diferente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nacen los mitos de la Inquisición? Hay una leyenda negra en contra de la Inquisición que tiene que ver con una leyenda negra en contra de la monarquía hispana, ¿sí? Cuando España empieza a decaer como monarquía, hay que entender, no lo entendemos porque yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, nos hubieran conquistado los ingleses o los franceses para ser más ricos o para ser más guapos o para ser... A nosotros no, porque no estábamos ahí. Eso es lo primero que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿sí? Ninguno de nosotros aquí estábamos ahí. Automáticamente nos identificamos con los indígenas, ¿sí? Yo soy descendiente de indígenas, de españoles, y solo Dios sabe de cuántos más. Entonces, soy heredera de indígenas y de españoles. Cachete y papada purépecha.
pelos que me he tenido que depilar, que definitivamente son de origen Español. mediterráneo, muy probablemente español, pero con ascendencia árabe o Sí, algo sí, así. sí, los moros que ya en ese Sí. tiempo estaban allá, ¿verdad? Pero además yo soy Espinosa con ese y Valdivia, que son dos apellidos que se vinculan con la tradición sefardita española, o sea que a lo mejor por ahí tengo sangre judía. Yo soy Linares Alvarado, querida mía. O sea, ¿Qué le hacemos? o sea, somos descendientes de una diversidad de pueblos y culturas. Así. Eso está padrísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensamiento crítico otra vez, ¿no? ¿Qué dicen los ingleses, los franceses? Es que España era fanática, era católica, se la pasaba quemando gente casi cada fin de semana, había un auto de fe. Eso es falso. Realmente los grandes autos de fe se pueden contar con los dedos de las manos, ¿sí? O sea, nos hubiera gustado que no hubiera habido uno. Claro. Pero tampoco es que había un auto de fe cada fin de semana. Y no había estas quemas de hogueras que nos hacen ver en muchas películas. Sí, pero si no, contamos a la gente pero no que fue... como casi cada semana, como Sí. lo relatan algunos, ¿no? Según varias fuentes, es difícil saberlo porque no tenemos hasta el último documento. Claro. Se ha perdido material, hay material con hongos, etcétera, pero se calcula que el número de sentenciadas vivas a hoguera no pasa de 50 en 300 años. O sea, si tú calculas que hay veces que un solo auto de fe calvinista en Suiza, que ahora pensamos en Suiza como la modernidad moderna y el equilibrio y la neutralidad, pues hay si veces fuera que un se echaban universo más de alterno, 100 en un solo auto de fe de la Inquisición calvinista puritana. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, cuando formamos parte del imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. En el siglo XVI, en la época de Felipe II, el imperio español abarcaba desde partes de India, Goa, o sea, tenía una zona de influencia, si no dominaba completamente, influía desde Goa en la India, tenía intereses en China, tenía dominio sobre Filipinas. Filipinas fue conquistada materialmente por la Nueva España, o sea, por nosotros, a favor de Felipe II, ¿sí? Prácticamente América desde California hasta Patagonia, y en Europa varios pueblos, en Italia, en España, en Francia, estaban bajo el dominio de Felipe II. O sea, fuimos parte de uno de los imperios más poderosos que ha tenido la humanidad, ¿sí? A los que están en contra de los imperios, que en mi caso tampoco me divierten, dirán guácala, qué asco, ¿no? Pero entonces tampoco nos pongamos la etiqueta de víctimas de, ay, pobrecitos nosotros, que somos subdesarrollados porque nos conquistaron los españoles. Yo no estaba ahí y siempre he dicho que cuando me conquistó un español no me fue nada mal. Ya. Ok. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Este tema lo tocamos ahorita que empecemos con lo de la salsa. Eso ya es otra. Sí, eso es, es. Como dicen en Nagoya, esa es otra historia. Es otra historia. Entonces, claro, cuando empieza a decaer esta gran monarquía hispana, a los franceses y a los ingleses, que eran los detractores, primero los ingleses fueron los primeros que se lanzaron a la cargada, y después franceses, también alemanes, les convenía desprestigiar ese gran dominio que tuvo España, porque representaba una cantidad de ideas y de formas de pensar con las cuales ellos no comulgaban, que me parece perfecto. Sí es cierto que llegó un momento en que España se volvió católica, rígida, intransigente, y que cuando se quiso modernizar no le funcionó. O sea, en la época de los Borbones, que ya quiso modernizarse, quiso concentrar demasiado el poder político y económico en la metrópoli y quiso que América se sujetara totalmente al dominio de la metrópoli, y pues les costó nada más que nosotros decidiéramos independizarnos. Bueno, no nosotros, sino que los americanos de aquel entonces decidieran independizarse, ¿no? Claro, es cierto que hubo una persecución en contra de los judíos, más los judíos que los árabes o que los musulmanes. A los musulmanes se les toleró bastante más. La monarquía hispana, desde los reyes católicos, eligió ser de una sola religión, en contraste con antes, que era de 3 religiones. En España, en la península ibérica, había el judaísmo, el islam y el cristianismo. ¿Por qué? Porque hubo una situación que se le salió de control, ¿sí? Hubo una especie de propaganda antijudaica en la península desde el siglo XIV, ¿sí? Que hacía que la gente común
golpear a los judíos, quemar a sus tiendas, atacar a sus casas. Es posible que algunas órdenes religiosas o algunos frailes colaboraran o curas colaboraran en este proceso, pero no hay nada que demuestre que directamente los reyes formaran parte de esta política o de esta agresión en contra de los judíos. Se promovió que muchísimos judíos se convirtieran al cristianismo, incluso en una parte por su seguridad, para que dejaran de recibir estos ataques y esta violencia. Y efectivamente muchos se convirtieron al cristianismo. Un poco como lo que está sucediendo actualmente con los emigrantes que están en Europa, que son musulmanes, que de repente vemos también esos encontronazos, a lo mejor no de la misma magnitud que en ese tiempo, pero es un poco así, este encontramiento de creencias y de religiones. Lo que pasa es que no nada más es la religión, insisto, la religión tiene que ver con todo, tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con cómo te vistes, tiene que ver con la profesión a lo que te dedicas. Por ejemplo, el catolicismo estaba en contra de la usura, ¿sí? Y en cambio los judíos perfectamente podían, porque su religión se los permite, prestaban dinero, eran los cobradores de tributos de los señores feudales y de los reyes, o sea, de los grandes nobles. Con ese mito que todo judío es usurero, ¿no? Es usurero, ¿no? Y yo conozco comunicadores, intelectuales, académicos que son buenísima onda, pero la gente dice, son ricos, son buenos para los negocios y son todos usureros, ¿no? Pues no, no es cierto, ni en aquella época era cierto. O sea, había judíos ricos, había judíos pobres, había judíos poderosos, había judíos que se habían emparentado con las familias nobles más importantes de España, conversos al cristianismo o no, ¿sí? Ahora sí que el que esté libre de presencia judía en su familia, que arroje la primera piedra, porque pues hay un libro que dice que muchísimas familias nobles, si no es que la mayoría o todas, tienen por ahí algún familiar judío colado en su árbol genealógico, ¿no? Entonces, no era un asunto ni de raza ni de religión. La reina Isabel la Católica, por ejemplo, que es la que decreta la expulsión de los judíos en 1492, su médico de cabecera era judío. En su familia, o sea, en su corte había judíos conversos, que ella sabía que eran judíos conversos. O sea, su problema, insisto, no es ni de raza ni de religión. No supo cómo resolver el problema de la violencia que se estaba generando por las diferencias religiosas y su manera de sacar la situación adelante. Ella y Fernando, su esposo, el rey de Aragón, que formaron la monarquía hispana, decidieron que la manera era expulsar a los judíos que no se hubieran convertido al cristianismo y ahí sí crear la Inquisición en 1478 para perseguir a aquellos que se habían convertido al cristianismo, pero seguían con las prácticas de su religión tradicional. Esa era la pregunta, casi me adivina el pensamiento. ¿Cómo se crea y para qué se crea la Santa Inquisición? La Inquisición ya existía en Aragón. Ajá. Porque en la época medieval, en la Baja Edad Media, se va a dar un asunto en el sur de Francia de una herejía que se conoce como la herejía cátara o albigense. Por eso se crea la Inquisición europea en la frontera entre el siglo XII, siglo XIII, porque hay un problema político también, o sea, entre los principados que forman Francia, que todavía no existe como monarquía, como país. El norte está confrontado con el sur, el norte es católico, papista, digamos, vinculado con el Papa, y el sur practica una variante del catolicismo que se conoce como el catarismo. No vamos a poder entrar en detalles porque no nos daría tiempo. ¿Es como ahora los ortodoxos un poquito parecido? No, al contrario, o sea, consideran que en el mundo terrenal es pecaminoso de origen. Okay. Entonces, pues si ya es pecaminoso, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, total. Ya estamos con un pie en el infierno. Al final ya nos convertimos, nos bautizamos, nos portamos re bien y vamos a ir al mundo de la verdadera espiritualidad, que es el más allá, ¿sí? Pero entonces en Aragón, se crea la Inquisición, persiguen a los cátaros en Francia, y como Aragón está con frontera con Francia, se crea la Inquisición en Aragón para perseguir a los cátaros.
Y entonces Fernando le dice a Isabel, oye, ¿por qué no creamos la Inquisición en España ya en el siglo XV para resolver el problema judío? Y se crea la Inquisición en España, en principio para perseguir a los judíos conversos que siguen practicando el judaísmo, pero también a los judíos que realizan actos en contra de los cristianos, ya sea, o sea, el judaísmo no es una religión prosélita, tú no ves a los judíos predicando conviértete, no, al contrario, o sea, tienden a ser más bien muy cerrados, ¿no? Pero sí se les acusaba, por ejemplo, de practicar ritos que afectaban a los cristianos. Entonces, a aquellos que se les acusaran de delitos cometidos en contra de los cristianos de fe, podían ser juzgados por la Inquisición. Pero la Inquisición se crea para juzgar a los cristianos que no cumplen con las normas de fe, ¿sí? Por ejemplo, un delito muy común, ¿sí? La blasfemia, voto a Dios, descreo de Dios, María no es tan virgen, ¿cómo pudo ser María virgen después del parto? El que tuviera más hijos, sí. que alguien dijera que tuviera más hijos. O que alguien dijera que tuviera más hijos. Blasfemia, literal. Podía ir desde palabras malsonantes, Dios no me puede ayudar a ganar esta partida de póker, hasta herejía, la Virgen no pudo ser virgen después del parto. O sea, una vez que se declara que la virginidad de María antes, durante y después del parto es un dogma de fe, quien diga que no es cierto es hereje, ¿sí? Entonces sí se juzga eso y para eso nace la Inquisición, para juzgar en materia de delitos de fe, ¿sí? Pero también no es cierto que pues si dices una blasfemia te van a quemar vivo, ¿no? Lo más que puede pasar es que te pongan en la misa con una vela verde, los brazos en cruz, escuchar la misa completa y si acaso algunos azotes. Sí reincides, porque en general se hacen dos juicios. Si en el primero reconoces tu culpabilidad y decides enmendarte, pues el castigo es siempre muy débil, puede ser pena pecuniaria, azotes, escuchar la misa con los brazos en cruz. Si reincides ya es otra. Y este tipo de tanto cuestiones. Eso no, eso es la confesión. Okay. Sí, eso es cuando te confiesas. Ajá. Que la confesión es un juicio también. Exactamente. La confesión de alguna manera también es un proceso judicial. ¿Sí? Queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ustedes, como yo, están embelesados escuchando a la doctora, aprendiendo cada vez más. Y entonces, ¿en qué momento salen? De repente vemos en estos museos de la Inquisición y demás, estos aparatos de tortura. ¿En qué momento y por qué? ¿Es cierto? ¿O qué tanto son mito y qué tanto son realidad? Mira, ¿cuáles son las torturas que se ocupan en la Nueva España y en la Edad Moderna por la Inquisición? Que más eran las que se ocupaban en casi todos los tribunales. El abuelito del tehuacanazo, ¿sí? Que era ponerte el embudo y echarte agua hasta que estuvieras a punto de reventar, ¿sí? Pero además te le echaban de una manera que si no tragabas bien se te podía venir a la nariz y te podías estar ahogando. Lo que se llamaba el garrote a miembros. ¿Qué quiere decir eso? Te ataban con una cuerda a los brazos o a las piernas y le empezaban a dar vuelta como una especie de torniquete, y entonces te decían, primera vuelta de cordel, segunda vuelta de cordel, tercera, y claro, a más vueltas había mayor dolor, y por lo tanto... la presión, obviamente tus miembros quedaban sin sangre, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, pero aparte tenía que haber un médico presente para tratar de evitar hasta donde fuera posible daño radical a miembros, y que se causara peligro a la vida de la persona. Eso es algo que mucha gente no sabe. No es que la tortura sea divertida, no la estoy justificando, pero no se trataba de dañar a ultranza, no se trataba de descuartizar a la gente. Por eso cuando tú ves estos museos que tienen, por ejemplo, a la Dama de Hierro, ¿no? Esta figura enorme de hierro con picos y que te metían adentro. ¿Cuánto crees que costaba ese sarcófago, fundirlo y hacerlo para que sirviera como instrumento de tortura y pena capital? Ningún tribunal del mundo nunca le alcanza el presupuesto. O sea, tenían que buscar instrumentos de tortura baratos. El llamado potro. El potro sí es real. ¿Pero qué es el potro? Es una mesota grande con dos poleas que te atan los brazos y las piernas. Ajá. ¿Sí? De manera que le empiezan a dar vueltas también al potro y entonces te van estirando hasta que empiezas a declarar
no es cierto que siempre declaras lo que no cometiste, porque ellos saben perfectamente la consecuencia de reconocer tu culpabilidad. Pero además tú puedes decir, eso que declaré en la sesión de tormento no es verdad, lo declaré por miedo y por el dolor que me estaban causando. Como sucede ahorita. Sí. Es que ahorita o sea, sí. mencionaba, se me vino a la mente esto, que había un médico, perdón la equiparación, queridos amigos, pero se me vino a la mente de ahora que sucede en el crimen organizado, que precisamente en las torturas y demás tienen médicos para que no se les mueran, no sea más grave de lo, eso lo han mencionado en para que no libros. Se les muera, pero hay una diferencia radical. Exacto. No. En la delincuencia organizada, ahí se trata de causar el mayor dolor posible, ¿sí? O sea, ahí ya es otra cuestión. O sea, ahí ya no la pregunta era, ¿hasta dónde se toman ideas de la historia, de lo que pasa para seguir haciendo? Yo creo que en muchos sentidos pueden tomar ideas de la historia. Yo creo que tienen bastante imaginación. También. Es decir, tampoco se tienen que documentar demasiado, ¿no? Yo creo que más bien lo que está pasando con la delincuencia organizada es el despliegue de una violencia que ya va más allá de conseguir fines prácticos, o sea, que ya va a la violencia por la violencia misma. Patología ya. Yo no sé si sea patología psicológica o patología social. Yo creo que una de las cosas que está pasando, que pasó en el siglo XIV con los judíos, por ejemplo, cuando empieza a darse toda esta onda de la peste negra, de las grandes epidemias, buscaban chivos expiatorios y buscaban con quién desquitarse de esa situación incontrolable y tremendamente frustrante. Yo creo que hay una patología social que se deriva de un rencor de un sector de la población que constantemente fue la no beneficiada del desarrollo político y económico del país, a los cuales nunca les llegaron los prosperas, a los cuales nunca les llegó el crecimiento económico, a los cuales nunca les llegó la posibilidad de estudiar y de mejorar socialmente. Como que se exacerbó tanto que en un momento se derramó completo. Eso, y también la desintegración del tejido social. Porque antes, aunque eras pobre, tenías una familia y tenías redes de solidaridad que no solo es que te daban lecciones morales, sino que te hacían sentir protegido y sabías que de alguna manera podías sobrevivir y salir adelante. La descomposición del tejido social más este rencor agudizado, de alguna manera está provocando que se dé una violencia que ya es fortuita. O sea, ya no nada más se trata de quitarte el celular, sino te amenazan con una pistola y además si no traes celular te dan un balazo porque no traías el celular. No, y ahora la otra cuestión de que en un tiempo traían un celular viejito, ¿no? Como señuelo. No, ya te vi que... Dame el bueno, dame el bueno. Exacto, ¿no? Todo, hasta el crimen organizado evoluciona. Entonces nos dice que ya no hay nada nuevo bajo el sol. Sobre los templarios, ¿de dónde sacan y cómo? Yo iba a preguntar antes de los templarios, en el momento de la Santa Inquisición, en el siglo XVI, ¿qué estaba sucediendo paralelamente en otras partes del mundo? ¿Algo parecido o era como un segmento nada más del planeta que estaba viviendo eso? A ver, lo que pasa es que el planeta es muy grande y muy diverso. Nosotros procedemos de una tradición europea. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, están emergiendo reinos que están expandiéndose territorialmente por diferentes razones, una por motivos económicos, es decir, se está pasando de una economía fisiocrática basada en la propiedad de la tierra a una economía mercantilista, a la necesidad de metales preciosos, y un poco ya a la necesidad de ciertas materias primas para el incipiente desarrollo industrial que va a haber en Inglaterra y en Holanda, que ya se va a notar mucho más en el siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, el norte de Francia se empieza a expandir hacia el sur, algunos principados alemanes se empiezan a expandir, aunque sujetos todavía al imperio alemán. Entonces, esta expansión significa que va a haber confrontaciones de tipo religioso. Van a nacer las confesiones que llamamos protestantes, el rechazo al dominio del Papa, pero es muy curioso, protestantes y católicos van a compartir el deseo de controlar la fe de sus seguidores,
¿sí? Y por lo tanto va a haber inquisiciones en los estados o en los principados protestantes, como hay una inquisición católica en España y en Italia, ¿sí? También va a haber, y en Francia ya existía la Santa Inquisición incluso antes que en España. Es muy curioso, dicen, es que el España oscurantista creó la Inquisición. Sí, el España oscurantista creó la Inquisición después de Italia, después de Francia y después de otros estados europeos, ¿sí? Hay una intencionalidad de perseguir lo diferente, ¿sí? No nada más religiosamente. O sea, la Iglesia Católica y las variantes del catolicismo, en general las religiones monoteístas, son poco tolerantes con las religiones diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi Dios es el único Dios válido y verdadero, y entonces todos los que adoren a cualquier otra deidad es el demonio. El absolutismo, ¿no? Nada más lo que decíamos en un Sí, comienzo, lo que nada más yo creo mío es lo único válido, porque mi exacto. Dios es el único posible. Las religiones politeístas son bastante más tolerantes, porque yo tengo mis dioses y tú tienes otro, bien por ti, Hablando como de ¿no? la India, que tienen infinidad de... Titipuchal, ¿no? Ajá, Y que además el en cada Chile, así. región tienen deidades diferentes o tienen peso diferente las deidades en una religión, en una región o en otra, ¿no? No, las religiones monoteístas son radicales. Mi Dios es el Dios y todos los que crean en cualquier otra cosa es el demonio, ¿no? Que ahora pensamiento está proliferando en redes sociales. Te das cuenta que muchas veces quieren influir en tu pensamiento referente a religión y salen con esta premisa de que nada más mi Dios existe y nada más y en ese debes creer porque entonces todo lo demás es pecaminoso. Es que hay que entender que las redes sociales lo que son es el reflejo del pensamiento de las personas. O sea, las redes sociales lo único que le dan es mayor proyección y mayor difusión al pensamiento de las personas. Pues como la gente que te toca en tu casa y te dice, es que neta mi religión y mi libro y mi creencia es en la que todo el mundo tiene que creer. Pero además, digo, es padre que tú creas que tu religión es la verdadera porque si no, ¿para qué tienes una? Exacto. ¿No? O sea, el problema no es que tú creas que tu religión es la verdadera. El problema es que tú no entiendas que la otra gente tiene el derecho de creer una cosa diferente. Lo mismo, que la suya es la verdadera. Que la suya es la verdadera. Y tú puedes incluso dialogar y decir, oye, mira, mi creencia es esto, para mí es la padre, ¿qué onda con la tuya? Ah, pues es esta. Ah, ok, ¿sí? Y ya. Había algo en el siglo XVI que se pudiera equiparar un poco a lo que está siendo ahora las redes sociales. ¿Había algo parecido? La plaza pública. Fíjate que es muy curioso porque la gente, en Twitter hay más conciencia de eso, en Facebook no entiendes que lo que tú publicas en tu Facebook, por más que pongas solo mis amigos o por más que pongas solo mi familia, una vez que tú lo subes a un medio digital, tú ya no tienes el control de su reproducción. Por ende, el poder. Y tampoco. por lo tanto, el poder de la proyección que tiene lo que tú estás diciendo. Es como si lo publicaras en una plaza. Entonces, y entonces te expones a que la gente opine sobre lo que tú estás publicando porque lo estás haciendo públicamente. Y te guste o no te guste. Claro, y entonces si tú expones tu opinión, tienes que respetar a que alguien exponga una opinión diferente sobre lo que tú estás diciendo, porque es muy, muy curioso, ¿no? Porque hay gente que publica y dice, no, pero no me critiques lo que estoy diciendo, pues papacito, no lo publiques. Ponlo en privado para ti. Ponlo en privado, escríbeselo a sus cuates, escríbelo en tu libreta, o mándale un correo a mano a tu cuate, ¿no? Para que le compartas tu opinión. Porque luego también resulta lo que se sienten ofendidos por lo que escribes. ¿De verdad? Fíjate que, digo, no es que yo quiera que regresemos al siglo XVI, pero ya no se tiene el valor de la honra y de la fama. O sea, yo veo las chavitas, digo, con todo el respeto, digo, ya estamos en esta edad de decir, ay, es que ya no tienen pudor, ya no tienen moral, ¿no? No, pero más allá del pudor y de la moral, yo creo que todo el mundo puede vestirse, peinarse como se le dé la gana. Exacto. Para empezar, respeto a la identidad y la expresión de cada quien. Pero las niñas no se ponen a pensar que cuando se publican así súper sexys, cuando publican su pack, como le llaman, ¿no? Que se sacan así la foto en el espejo del cabuz, o se sacan la foto así del súper sexy con su bikini, ¿qué mensaje le están queriendo transmitir a las demás personas?
Si están conscientes y no les importa, perfecto, bien por ellas. Pero muchas de ellas yo creo que no tienen claro ni siquiera lo que están haciendo. O sea, se están exponiendo la carnita, pues. Y están en su derecho. Pero recordemos. Pero que tengan conciencia de lo que están recordemos haciendo. Esto que sucedió con el diputado, cabeza de vaca, que llega una foto de una chica a una página porno y él empieza en plena cámara a decir ya. Y que resulta que la chica habían robado la fotografía de su Facebook y la habían subido a un catálogo de citas, ¿no? Algo como eso sería lo más que puede suceder, lo más fácil que puede. Hay muchísimo más. Pero imagínate en el siglo XVI, en la plaza pública, en el mercado, en el lavadero de la bonita vecindad, en la calle, ¿no? El cotilleo, cuando tú hablas, el cotilleo, el chisme. O sea, puedes destrozar la vida de una persona por decir que una señora le está poniendo el cuerno al marido. Literalmente le puedes arriesgar la vida porque el marido puede agarrar una daga y matar a su mujer porque cree que le está poniendo el cuerno. Y no contento con eso, también ir a buscar al susodicho. Al susodicho, sí, ¿no? ¿verdad? Tragedias de ese tipo se daban frecuentemente por este chisme barato y muchas veces el que una mujer fuera bonita, lo que comentábamos o que se arreglara, o que se cuidara, o que fuera un poco extrovertida para esa época, ese rencor de otras mujeres se volcaba en un infundio. No nada más las mujeres. Por ejemplo, si tú eras exitoso en tu comercio y tenías ahí varios competidores comerciales, podía ser que ellos se confabularan para denunciarte a la Inquisición por cualquier delito que te puedas imaginar. Claro, no es mito. Con que tú llevaras un chisme a la Inquisición anónimo, la Inquisición te quemaba vivo. Falso. Había todo un proceso judicial. Para empezar, no solo tenía que ser un testigo, tenían que ser varios. O pruebas, es decir, que el testigo te dijera, el señor dueño de la tienda fulana de tal es judaizante, tiene un Cristo debajo de su tapete para pisarlo cada vez que la gente entra a su casa. Conculca imágenes, es decir, maltrata imágenes, tiene un crucifijo y le avienta el migajón, lo baña con vino, le escupe. Entonces, cuando el testigo dice eso, un funcionario de la Inquisición, uno de los funcionarios son los familiares del Santo Oficio de la Inquisición, va a la casa del susodicho y si ve que hay un crucifijo que efectivamente está bañado con vino, que está escupido, que está sucio o que está sobre el bote de la basura, entonces ya hay un indicio para iniciar un proceso inquisitorial. No es nada más de que yo lanzo un chisme y ya llega la Inquisición y ya, lo queman. No, hay todo un proceso judicial. Mito, que una persona que caía en la Inquisición ya no tenía defensa. Falso. La Inquisición le daba a la persona que iba a ser juzgada lo que se llamaba un procurador, que hoy llamaríamos un abogado defensor. O sea, tú tenías el derecho de solicitar a un procurador para que te defendiera durante tu proceso, ¿sí? Mito, la Inquisición te acusaban siempre de los delitos más graves y te quemaban vivo. Falso. A la Inquisición lo que menos le interesa, incluso porque es caro, es andar quemando viva a la gente. La leña es cara y se necesita un titipuchal de leña para quemar a alguien, ¿no? En la verdad histórica nos dijeron que era bien fácil quemar alteros de cuerpos, ¿verdad? Sí, Ay, ya me desvié, perdón, queridos. Sí, la verdad histórica famosa, ¿no? Por eso te digo. Sí, le echas alcoholito y le prendes un cerillo y ya. Y se desaparece. Se desaparece. Un helicóptero. Ni huesos quedan. Ni huesos quedan también así rapidísimo. Sí. Querida, gracias. Y entonces, ¿hasta dónde? Esta pregunta que era, de los templarios, ¿de dónde y por qué? ¿Y cuál es la diferencia en tiempos? Eso tendría que ser como otro programa. Los sí, templarios son una orden religiosa que cuando surgen en la Baja Edad Media se está incrementando muchísimo la actividad comercial en Europa y de Europa con Oriente, o sea, se establece la famosa ruta de la seda. Entonces los templarios van a ser una orden militar, montan a caballo, tienen armaduras, usan espada, que se vuelve muy importante porque van a acompañar las caravanas de cristianos que van a ir a Tierra Santa y que van a ir al Oriente.
Esa era la función. Esa era su función. Como protección. Como protección. ¿Qué es lo que sucede? Que un comerciante que va a mandar una caravana a la ruta de la seda porque va a traer la bonita seda, las especias, etcétera, etcétera, pues no quiere andar cargando sus monedas de oro y de plata porque lo pueden asaltar en los caminos. Entonces, porque antes no había tarjetas de crédito ni de no había débito, tarjetas de queridos. crédito, ni había transferencias, ni PayPal, ni transferencias electrónicas, ni nada. Travel checks. Entonces, pero ellos inventan el sistema, no lo inventan, pero son uno de los artífices del sistema financiero. Así es. ¿Qué es lo que haces? Llegabas al convento, al temple se les llamaba, al temple en Rouen, ¿no? Y les decía, les deposito tantas monedas de oro y de plata porque mi caravana va a ir a Tierra Santa, ¿no? A comerciar con los comerciantes de por allá. Y entonces le extendían un pagaré. Que eran como por tantas checks. Sí, como traveler check. Así Y entonces llegaba el comerciante, ya no cargaba el riesgo del oro y de la plata, llegaba al temple en Tierra Santa y entonces ahí en el temple le daban las monedas de oro y de plata. ¡Ay, ya nos tenemos que ir! Es que incluso el ingeniero está impresionado que ni siquiera se dio cuenta a qué horas. Yo sí, ya me había dado cuenta, pero eso está muy bueno, darnos unos minutitos más. Ay, no, yo encantada, por mí nos seguimos hasta la hora de la comida, no tengo ningún problema. No, y yo supongo que aquí están igual, están felices con nosotros, la gente. ¿Cuál es el problema? Se vuelven tan poderosos Ajá. que pues todas las otras, o sea, entre las otras órdenes religiosas, otros católicos y lo que sea, se les lanzan a la cargada y los acusan desde pacto con el demonio, concubinato, no sé qué. Crean una inquisición particular, O sea, los acusan inquisitorialmente, de hecho, y el Papa acaba suprimiendo la orden. Entonces, a ver, ya para empezar con los cierres, porque aquí, como bien lo dice la doctora, nos podemos quedar horas hablando de historia. Cuando alguien sabe contar, cuando alguien sabe decir de historia... Y uno es encantador, simpático y carismático, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué les podemos decir, queridos míos? ¿Qué les podemos decir? Adi Palomino dice, un gusto verlas en esta charla. Saludos, saludos, Adi Palomino. Adi es amiga mía queridísima. Adi Palomino. Tenemos una cofradía en Twitter Ajá. de historiadores, arquitectos, de gente que nos gustan los temas culturales. Sigan a la doctora en Twitter como Voz Andante. Voz Andante. Así, Voz Andante. @Voz Andante. Y entérense de esta cofradía que nos está compartiendo. Que sigan a la cofradía, te digo, es un grupo de gente muy interesada, muy, muy inteligente y muy, muy enterada de la cultura, y tenemos de repente, compartimos información muy padre. Si perdemos el tiempo haciendo memes y demás, vamos a hacerlos también con historia y con cultura. También en Facebook. En Facebook está. Facebook, Voz Andante Cultura y Recreación. Instagram, Voz Andante Cultura. Twitter, @Voz Andante. Ahí en la cintilla vamos a estar compartiendo, y en las redes sociales vamos a estar compartiendo, precisamente para que la sigan. Lo que les decía, si utilizamos las redes sociales para distraernos un rato, pues vamos a distraernos y al mismo tiempo vamos aprendiendo de los que saben. Las redes inquisitorias, Céforo Corrales Toner, Céforo, buen día Céforo, que está por aquí conectado. Y Juan Carlos Castle, muy interesante el programa, muchas gracias. Aquí extrañamos a Edna Hernández, que por ahí dijo que iba a estar, no la vemos, pero sabemos que por ahí debe de estar, y si no, le mandamos saludos, Edna querida, y a nuestros amigos que nos siguen siempre, en Querétaro, en Michoacán, en Mexicali, en República Dominicana, en Ecuador, en Estados Unidos, en Texas. Ya tenemos casi nuestros ya seguidores. somos internationals. Sí, por supuesto. La ventaja de las benditas redes es precisamente... Te digo, las redes son medios, cada quien decide cómo las utiliza. Así es. Y una de las ventajas que tenemos, querida mía, es que estamos en vivo, pero quedan los programas grabados. Entonces tenemos un amigo queridísimo, Efraín Salinas, maestro querido, catedrático que da clases en Alemania. Wow. Y él nos ve en repetición siempre. Un saludo. Periodistas, amigos de República Dominicana, barras jurídicas de diferentes partes de Latinoamérica nos siguen. Entonces, ahí vamos, poquito a poquito. Oye, pues qué gustísimo. Aprender, por eso les digo, en los viernes que estamos más relajaditos, y aprender de esta forma, pues es lo más bonito, ¿no? Se queda. Para que vean que la lúdica, historia no es aburrida. Exacto. Aburrido es como la enseñan. Y no son los profesores, es un programa de estudio que está diseñado para que la gente aborrezca. Parece que está diseñado para que la gente aborrezca la historia. Exacto. Esa parte, ¿qué pudiera hacer la SEP
Por aquí me mencionaban a Nuño. Es que me mencionaban a Nuño cuando lo corrigieron de que no sabía leer. ¿Hasta qué punto necesitamos saber leer correctamente en este sentido crítico y analítico que mencionaba para aprender? Mira, lo primero es que necesitamos quitarnos este tabú de que leer es aburrido y es cansado, porque todo lo que importa es cansado. No, aparte también es individual, no toda la gente le gusta estar a solas. Sí, consigo pero mismo. Entonces, más bien ahí les recomendaría que averiguaran por qué. Exacto. Digo, porque los libros, lo más maravilloso sí, del pero además, mundo, ¿no? Con los libros estás perfectamente bien acompañado de quien tú quieras, porque los libros hablan de astronautas, de prostitutas, de deportes, de naturaleza, de albercas, del tema que tú quieras, hay libros. O sea, no tienes que leer de cosas que te aburran, busca el libro que sea para ti. Hay gente que dice, no leas libros de autoayuda, lee lo que te convenga. Si es un libro de autoayuda, qué padre, a lo mejor te puede servir para algo. Pero leer cuestionando, no creerte todo lo que lees, no creerte todo lo que piensas. Aprender a leer con cuidado, ¿sí? Porque hay que leer las líneas, pero hay que leer lo que dice entre líneas. ¿Sí? Eso es de lo más importante, queridos amigos. Antes de irnos, la parte de la salsa. Cuéntame esa partecita. De la salsa. Sí, porque no imaginan ustedes, queridos amigos, que una historiadora de temas tan interesantes, complicados y demás, como la Inquisición en la Nueva Hispania, la salsa, ¿por qué? Mira, las historiadoras en general somos más bailadoras que los historiadores. La verdad es que el baile es una de las cosas que te permite socializar. Cuando estás en la vida académica, estás en la biblioteca, en el archivo, encerrado, trabajando, y entonces necesitas carnita, necesitas algo que te permita contacto con la gente. Sí. El baile te permite socializar. Actividad física, estás sentadote todo el día chambeando, pues necesitas que la sangre circule en algún momento dado por el cuerpo. Y el baile te da activación física. Pero además digo, la seducción, te miré, me miró, el baile es parte del juego de la seducción. La salsa es... Y la salsa es... Sí, la salsa es como un representante del erotismo puro. Claro, entonces ahí te puedes coquetear, puedes sonreír, que no quiere decir que te vayas a acostar con todos los que bailas, hay una diferencia, ¿no? Pero sí, te digo, te permite socializar padre, puedes hacer buenos grupos de amigos, pero aparte a mí la danza me gusta desde niña. Entonces yo he practicado diferentes tipos de danza afrocubana, afrocolombiana. Saludos a la profesora Penélope si nos ve por ahí, al maestro Manolo que se nos está yendo de regreso a Cuba. La danza es maravillosa porque te permite entrar en contacto contigo mismo. Lo que tú decías, hay gente que no le gusta verse a sí misma. La sociedad contemporánea tiene tal presión sobre los modelos de éxito, sobre los modelos de belleza, que nos hace que si tenemos tantitos defectitos, ¿no? Que el cachete, que la lonjita, que no sé qué, ya no nos queremos ni ver en el espejo. La danza te hace entender que todo cuerpo humano en movimiento es hermoso. Todo. Así, chiquito, moreno, flaco, todo cuerpo humano en movimiento es hermoso. La diferencia entre el baile de ahora, esta forma de interrelación que hay con los humanos ahora y en el siglo XVI, ¿cuál era? Porque antes eran casi coreografías que se aprendían y demás. No, en todas las épocas hay coreografías y en todas las épocas hay baile social espontáneo, sí. En todas las épocas. Si tú crees que todos bailaban así de las de acá. Es que las películas, volviendo a los mitos y a las realidades, las películas nos marcan ciertas pautas que de repente yo veo que muchos amigos o amigas, yo quisiera haber estado en la época virreinal, ¿no? Sí, entonces, sin antibióticos. Ajá. Y sin bañarse. Y sin bañarse todos los días. Bueno, los indígenas sí se bañaban todos los días, pero los europeos, ¿no? Los españoles, si se bañaban una vez al mes, era mucho. Pescaban a los judíos porque se bañaban, se aseaban todos los viernes antes del Shabbat. Ajá. ¿Sí? Y se ponían ropa limpia y cambiaban sus sábanas. Claro. Entonces ya cuando veían que se bañaban los viernes, ya, cuidado, ese puede ser... Ese es judío. Ese es judío.
Tenías que andar mugroso para ser igual. Tenías que ser mugroso para que se te considera cristiana. Y apestosín que de tiempos inmemoriales, entonces sí, ese sí no era mito. No, eso no era mito. Eso era más sí, una los realidad. europeos eran cochinones. Era muy chistoso porque en Facebook, en una página de Carlos V y Europa Moderna, decían, es que los vikingos eran los metrosexuales de su época porque se bañaban cada semana. Y suelto la carcajada sin querer ahí en el Facebook. No, pues entonces, ¿dónde dejan a los indígenas que se bañaban diario, se acicalaban, se ponían sus tocados, sus narigueras, sus ajorcas, se tatuaban estéticamente, el baño o era a jicarazos o en el río o era el baño de temazcal, el baño de vapor, ¿no? Por supuesto. Entonces solté la carcajada, borraron el post del Facebook. Queridos amigos, ¿qué les podemos decir? Así se nos fue mucho más de una hora, pero pues les prometemos que vamos a comprometer a la doctora María del Carmen para que nos eche otra visitadita por aquí, nos comparta de esta manera tan amena parte de la historia, porque como ya vieron, hay muchísimo por aprender y de la mano de los que saben mucho mejor. Sí, ya por acá el ingeniero ya nos está corriendo, que ya nos colgamos, pero cuando es así, vale la pena. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Qué les deja como último? Ya el colofón, una reflexión. Pues mira, colofón y comercial. Va. Los comerciales. El domingo tenemos, yo me dedico entre otras cosas a dar visitas guiadas. El domingo tenemos una visita guiada histórico-cultural que se llama Monja Casada, Virgen y Mártir, inspirada en la novela homónima de Vicente. Y además habla de la Inquisición también, habla de la Inquisición. Inspirada en una novela de Vicente Riva Palacio. Estas visitas guiadas, perdón la interrupción, ¿estas visitas guiadas son continuas? Son continuas, trato de que sean 2 veces al mes. Este mes no se va a poder porque estoy en mudanza y en varias cosas, pero tratamos de que sean cuando menos 2 veces al mes. Pero aparte nos pueden contratar si quieren una visita guiada privada porque viene el primo, porque para empresas, escuelas, que viene el ejecutivo de la empresa, lo que sea, damos visitas guiadas privadas. ¿A dónde se dirigen? Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, al teléfono 55 20 95 49 24, correo electrónico vozandante@gmail.com, ¿sí? Y además estamos también con un taller, Hablar en Público, Comunicación y Liderazgo, para los que se nos lenguaba la traba y aprendimos o tratamos de aprender a hablar un poquito mejor. Perfecto. ¿Qué les puedo decir, queridos amigos? Está la doctora dispuesta a recibirlos, a escucharlos, a enseñarles y a compartir toda su experiencia, sobre todo toda la expertise que trae, toda esta práctica, todo su conocimiento. Entonces, vamos a aprovechar, están todas las redes sociales, les vamos a compartir la información que nos acaba de dar también en nuestras redes personales para que pues, acudan a ella y que disfruten el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues un placer, nos la pasamos re bien, re a gusto. Gracias por el espacio. No, gracias y queda abierto, que sea el primero de muchos más. ¿Verdad? Esperemos que sí, yo con todo gustísimo. Pues queridos amigos, gracias una vez más. Terminamos una semana, un viernes de cultura, una semana más desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado, los esperamos el lunes, los lunes de INADEC con catedráticos de INADEC. Vamos a continuar con el programa. Recuerdan que el lunes pasado que estábamos con la doctora Paola Vanessa Navacalvo, por ahí encaminamos el tema de subrogación, la maternidad, la subrogación de vientre materno, porque veníamos de fecundación in vitro y la evolución, entonces en consecuencia sigue la subrogación. El lunes los esperamos aquí con la doctora Paola Vanessa Navacalvo, que nos va a hacer favor de darle continuación. Así que las preguntas, dudas y demás que tengan sobre su subrogación de vientre materno, el lunes los esperamos. Soy Delia Linares, nos vemos. Gracias ingeniero. Gracias a todos.